Recibir a gente amiga, ¿eh? Está con nosotros el comisario inspector, ahora Rubén Kuzli. Cuando empezamos a hablar con él era subcomisario, ¿no? Pasaron los años, pero seguimos igual como siempre. Jefe, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día Daniel, buen día a tu equipo y toda tu amable audiencia. Gracias por la invitación, primero que todo. Sí, realmente cómo pasa el tiempo y lo decíamos recién fuera de micrófono, año 2014 aproximadamente, esta época del año, fresca. Bueno, en otro lugar. Hoy te felicito públicamente este estudio, realmente es una satisfacción enorme que hayas progresado tanto en este tiempo. Gracias. Nos encontramos nuevamente para hablar sobre un flagelo que en su momento, cuando estuvo a cargo de la dirección de la Policía Caminera aquí en la ciudad de Villa Ángela, trabajó fuertemente con diferentes organismos, instituciones, capacitando, que tiene que ver con la seguridad vial. ¿Qué balance hace hoy? Somos noticias, generalmente estamos hablando de hechos de esta naturaleza. ¿Qué mirada tiene, jefe, con respecto a esto? Mira Daniel, cuando hablamos de tránsito, siempre lo dije y lo sostengo, es una cuestión muy compleja, muy amplia, multifacética, hay muchos factores que inciden para que ocurra un siniestro vial. Realmente, primero que cualquier funcionario, función pública, cargo, lo que fuere, primero que todo somos personas, así que en ese contexto y atendiendo a estos últimos antecedentes, realmente, primero que todo, mi más sentido y sincero pésame a cada una de las familias que han perdido un familiar en un siniestro vial. Primero. Segundo, por una cuestión de objetividad más que nada, decir que cuando hablamos de siniestros viales inciden, le dije recién, muchos factores, ¿cierto? En este sentido, ni Villa Ángela no está exenta de, igual que otras localidades, de lo que es la siniestralidad. Actualmente me desempeño como jefe de división Tránsito Urbano y Patrulla Vial Charata, o sea, de Caminera de Charata, y puedo hablar no solamente del contexto de la ciudad acá, de Villa Ángela, donde resido, donde vivo, sino también de otras ciudades. Por eso le digo, he visitado también otras localidades y sí, tenemos una siniestralidad bastante complicada, si se quiere. No obstante ello, también es bueno reconocer que hay muchos recursos que hoy están puestos en las distintas divisiones en el trabajo rutinario, cotidiano de control vial, control y aplicación. Obviamente que hay en algunas localidades donde por firma de convenios preexistentes uno puede trabajar dentro de los ejidos urbanos, en otras no. No obstante ello, con los recursos existentes se trabaja mucho en lo que es principalmente y conforme a las últimas estadísticas que se manejan, desde lo cuantitativo le digo, de cada 10 siniestros viales estamos hablando aproximadamente de 7, en 7 están involucrados motociclistas. Y en ese, Jefe, arrímele un sí. poquito el micrófono porque me dicen que se escucha abajo y por ahí Sí. está bueno poder escucharlo bien. Ahí, ¿qué Ahí está, tal? ahí ¿Qué tal? perfecto, ahí perfecto. Te comentaba que por una cuestión de estadística, de cada 10 siniestros aproximadamente en 7 están involucrados motociclistas y bueno, en ese contexto es que los operativos de control vial se separan o se dividen en dos factores fundamentales. Por un lado, los controles de documentación, estamos hablando de licencia, cédula, comprobante de seguro, documentos, entre otras. Y por otro lado, lo más importante, si se quiere, las condiciones de transitabilidad de las motocicletas. Y acá ya nos estamos hablando de factores como, por ejemplo, iluminación, espejos retrovisores, el uso del casco, eh, condiciones de freno, de las cubiertas, etcétera. Ciertos factores primarios que hacen a la seguridad. No obstante ello, más allá del control de documentación y del factor, si se quiere, motovehículo, en el caso de los siniestros donde están involucrados motocicletas, también es bueno recalcar lo siguiente, no porque lo diga yo, sino porque los números así lo anuncian. En el 93% aproximadamente, si tenemos que hablar de porcentaje, porcentualidad, el factor humano es preponderante a la hora de analizar un siniestro vial. O sea que por más que uno tenga las condiciones excelentes, su motocicleta, y tenga o reúna todas las condiciones de documentación, va a ser fundamental, va a ser fundamental la conducta que asumimos cuando hacemos uso de la vía pública, sea una calle, una avenida, una ruta. ¿Por qué siniestro y no accidente? ¿Por qué siniestro y no accidente? Esto tiene una contienda más que nada desde lo académico, pero se dice que un accidente es algo que no se puede evitar. Podríamos hablar inclusive de un accidente, una catástrofe natural, un tsunami, un incendio, un terremoto. Son cuestiones que no se pueden evitar, son impredecibles. Ahora, cuando hablamos de siniestros, lo bueno de esto es que sí es evitable, esa es la diferencia. Un accidente no se puede evitar, un siniestro sí se puede evitar. Y cuando hablamos de siniestros, y principalmente de siniestros viales, hablamos no de una cuestión casual, Daniel, no estamos hablando de casualidad, estamos hablando de una causalidad. Y vuelvo a, repito, el factor humano es reincidente siempre cuando hablamos de conductas
viales para que ocurra un siniestro vial. Y en este sentido podemos hablar desde lo que es una maniobra acrobática con una motocicleta o en el vehículo automotor o motovehículo también, el consumo de bebidas alcohólicas, el exceso de límites de velocidad en nuestros vehículos, en nuestros rodados, la prioridad de paso, entre un montón de factores que hacen a nuestra conducta, y por eso hacemos mucho hincapié, estamos totalmente convencidos, no dudamos, de que el factor educación es fundamental en todos los niveles, justamente para ir sumando herramientas a cada alumno, a cada estudiante, o bien, aunque no sea una institución educativa, cualquier ONG, club o cualquier grupo, persona individual o grupal que tenga intenciones de recibir información, más que nada una cuestión académica de información, son herramientas que tenemos para que cuando nos desempeñemos como usuarios de la vía pública lo hagamos de la manera más responsable y por lo menos evacuemos al máximo la posibilidad de participar en un siniestro. Cuando se habla de este tipo de siniestros, inmediatamente salen un montón de aristas, responsabilidades. Se habla de la policía, se habla del municipio, se habla de los padres. ¿Cómo ve usted esa cuestión? ¿O qué evaluación se hace de esto? Y acá tenemos que ser muy, primero que todos, y lo hablábamos también fuera de micrófono, tiene que preponderar siempre la empatía. Tenemos que ponernos siempre un poquito en el lugar del otro, y si sé que voy a hacer una distancia y tengo un tiempo determinado para cumplirlo, obviamente que tengo que prever con la debida anticipación el tiempo que me va a demorar llegar de un origen a destino. Segundo, o sea, estamos hablando de una cuestión de responsabilidad, empatía, responsabilidad, ponerme en el lugar del otro. Con respecto a las instituciones, es cierto, en mi caso particular, por ejemplo, como funcionario, y más allá de funcionario no dejo de ser un ciudadano común, como cualquiera de ustedes que están acá presentes, tengo mis responsabilidades civiles, sociales, no obstante ello, sí que puedo decir, cada institución desde su parte, podríamos decir, aporta las herramientas suficientes. Ahora, de que uno, y acá ya vamos a una cuestión subjetiva, de que uno tenga esas herramientas, esos conocimientos, esos valores que se le hayan inculcado y no los lleve a la práctica, bueno, ya es una cuestión muy particular y personal de cada uno. Con respecto a las instituciones específicamente, doy fe, hay muchísimas instituciones educativas que no, porque más allá de la preocupación y ocupación de los equipos de conducción de esas respectivas instituciones, trabajan o llevan gente o personas a capacitar, a informar a sus alumnos, a sus estudiantes. No obstante ello, también está previsto inclusive en la Ley Nacional de Educación el tema de la transversalidad de estos conocimientos básicos con respecto a lo que es normas viales, ¿cierto? Así como hay educación sexual integral, educación ambiental, entre otras. La educación vial también, en forma transversal, trabajarla desde distintos aspectos, de distintos factores, para llevar estas herramientas a los estudiantes. Así que desde la institución, y cada institución tiene, más allá de su cultura institucional, su marco normativo, también hay muchas intenciones y son evidentes justamente en trabajarlo en este sentido. Con respecto a la familia, soy un padre de familia, o sea, ¿qué puedo decir? Cada familia acá es un grupo social particular y cada uno sabe lo que inculca o de qué manera lo llega también a la práctica, obviamente siempre a través del ejemplo. Así que no puedo opinar, no puedo dar una opinión con respecto a cada familia, porque cada familia tiene todas las capacidades, si se quiere, y estamos en nuestro uso de derecho justamente de llevar estos valores y transmitirlos a nuestros hijos, y obviamente siempre empezar por casa, siempre lo decimos. Así que no obstante ello, te lo dije al principio de la nota cuando hablamos de tránsito, es una cuestión muy compleja. Hay varias patas, si se quieren, como de esta mesa. Una representan las autoridades que tenemos, como por ejemplo policía, vialidad, todas las fuerzas vivas, del control de tráfico, del tránsito y aplicación de la normativa, como también los tienen los cuerpos de inspectores de tránsito. Esto no lo digo yo por decir, sino que está previsto en el artículo tercero de la Ley 4488, que es nuestro régimen de tránsito y de seguridad vial, que es nuestra adhesión, si se quiere, a lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, que comprende a todas las provincias. Bueno, buen día, señor. Soy un oyente con respecto al tema de la seguridad vial. Estaría bueno de que haya cámaras casi en todos los barrios, así la policía podría controlar un poco más a esos chicos que andan a altas velocidades con las motos y autos y sacarlos sin piedad. Gracias, nos dicen por acá desde el 290. Le puede preguntar al señor, estamos hablando con el comisario inspector Rubén Kunzli, jefe de la División de Policía y Patrulla Vial de Charata, ¿por qué no hacen control de alcoholemia a la salida de los boliches o vacilantes?
ya sucedieron varios siniestros, inclusive muerte, porque al salir del boliche chocaron o llevaron por delante a algún ciudadano. Bueno. Sí, antes de ir a la respuesta de ese oyente, decirle que coincido también con respecto a lo que es la importancia del uso de ciertos recursos logísticos, como en algunos municipios lo tienen, que es el uso de cámaras de seguridad, de vigilancia, ¿cierto? Realmente un recurso muy estratégico cuando es bien utilizado y obviamente que implica también la implicancia, ¿cierto?, de ciertos operarios que estén debidamente capacitados y obviamente que haya un canal comunicativo acorde a las necesidades justamente de prever al momento de constatar algún tipo de situación fuera de lo normal o que pueda llegar a transgredir alguna norma de tránsito o un delito inclusive, justamente para hacer un trabajo entre esos recursos logísticos con los humanos de la respectiva comisaría. Y ahora con respecto a la respuesta de este oyente, decirle que cuando se realizan operativos viales hay todo un trabajo planificado previamente, nada se hace por casualidad, siempre se respetan ciertos lugares, horarios y lugares determinados donde, así como hay un mapa del delito donde existen una determinada cantidad de hechos delictivos, sean hurtos, robo, amenaza, violencia de género, lo que fueren delitos en un determinado lugar y en un determinado rango horario, de la misma manera también se realizan las respectivas evaluaciones para las planificaciones de los lugares donde más siniestros ocurren, justamente a los fines de que con los recursos existentes plantarlos en esos lugares justamente para la prevención. Existen operativos de prevención, operativos ya de concreción, por ejemplo, de controles de alcoholemia, en forma regular, se realizan obviamente en distintos lugares, pero esos horarios van a estar supeditados justamente a lo que digan las planificaciones previas, que son instrumentadas a través de órdenes de operaciones. Sin dudas, o sea que hay todo un trabajo logístico previo también que se debe y hay que realizarlo, ¿no? Porque no todos los lugares son iguales en cuanto a las cuestiones de los siniestros. Totalmente, coincido totalmente con vos, Daniel. Realmente cada localidad tiene su propia idiosincrasia, su cultura, sus hábitos, sus costumbres, sus valores, y también tiene mucho que ver, por supuesto, esto. No puedo dejar pasar, recuerdo en aquellos momentos, y también existen en algunas localidades, donde colaboran, realmente el trabajo es digno de resaltar, colaboran mucho organizaciones que están totalmente ajenas a lo que son las fuerzas policiales. Por ejemplo, la organización Padres en Ruta. Me acuerdo en su momento formábamos parte inclusive de talleres, colaborábamos con distintas instituciones, pero tiene mucho que ver también el trabajo de Padres en Ruta, que de una u otra manera hace una representación desde la instancia, desde lo civil, de aquella persona civil que nos está auditando, está haciendo un control, observando, en muchas oportunidades resultaban ser testigos por ahí de situaciones negativas, o sucesos por ahí que uno no quisiera que sucedan, pero bueno, también es de una u otra manera darle transparencia, así que cuando hablamos de hechos, de cuestiones viales, es bueno sumar, cuanto más cantidad de personas, organizaciones se sumen, es muchísimo mejor. No solamente por el hecho de la auditoría, sino también para que todos vean qué tipo de trabajo se realiza y siempre respetando los protocolos existentes, para que no haya ni abuso de autoridad, como en algunas ocasiones se denuncian, pero tampoco desde la otra parte haya una falta de respeto a un operador vial, como por ejemplo a un inspector de tránsito o a un policía. Sin dudas, y eso fue positivo porque en algunas oportunidades se tuvo que intervenir y Padres en Ruta salió a decir no era como se estaba contando, no era como se estaba diciendo, porque uno cuando está en falta inmediatamente trata de buscar justificarse o algún argumento como para tratar de impedir que se pueda concretar el operativo, ¿no? O el procedimiento. Sí, la verdad que sí es bueno, y aunque no fuere Padres en Ruta, Daniel, cualquier vecino tiene el mismo derecho de presentarse. Somos una fuerza, una institución pública, respondemos, más allá de que tenemos administrativamente, dependemos de nuestro gobierno de turno, si se quiere, no obstante ello no perdemos nuestras funciones, nuestras obligaciones como funcionarios públicos, así que en ese sentido, y cada ciudadano haciendo uso del derecho constitucional que posee, puede presentarse a observar un procedimiento policial para que vea in situ de qué manera se realiza, cuáles son las formas, cuáles son las metodologías que se utilizan, qué recursos se utilizan, y bueno, más que nada esto, ¿cierto? Que uno mismo vea en primera persona qué es lo que está ocurriendo y después que no se entere a través de una red social o algún medio que por ahí quizás careció de alguna situación que pudo darle transparencia a ese hecho en sí mismo. Así que bienvenidos sea todos aquellos que se sumen.
voy a insistir en esto, la siniestralidad vial la debemos trabajar entre todos. No puede recaer toda la responsabilidad, y no porque yo pertenezca a una institución, no puede recaer todo en el inspector de tránsito o en el policía. Realmente cuando hablamos de siniestros tenemos que ponernos en el lugar del otro y justamente decir esto. Si yo estoy observando, por ejemplo, una situación habitual, si yo estoy observando que mi hijo le realizó algunas adecuaciones por ahí inapropiadas a la motocicleta, por ejemplo, sacarle el colín del guardabarro trasero, si potenció la motocicleta, si le puso o le colocó, le hizo instalar un caño de escape que le da más potencia, el escape libre, que de por sí, dicho sea de paso, es una infracción a la norma, también al código de falta, más que nada por el tema de los ruidos molestos, que es pasible también del secuestro de un motovehículo, valga la redundancia repetirlo esto. Esas situaciones me tienen que llamar la atención, y es acá donde tenemos que abrir los ojos y prever justamente situaciones que posteriormente podemos llegar a lamentar. Así que tenemos que ser, así como ser responsables, también tener la empatía y la capacidad de saber poner límites. Es feo llegar a este término, Daniel. Es feo llegar a este término de saber poner límites, porque no quiero entrar mucho a la subjetividad de cada familia. Claro, pero es algo que se planteó una vez que uno publica las notas y demás, lo que pasó este fin de semana. Había padres que decían, lo leíamos en los comentarios, pero uno a veces hace todo, o sea, le prohíbe, le dice esto, le dice aquello, pero cuando el pibe sale afuera, uno por ahí tiene o escapa a su responsabilidad. ¿Esto es así? ¿Considera que es así o hay algo que uno falla interiormente? Mira, Daniel, no podríamos generalizar en una situación. De que pasan seguramente, y seguramente van a seguir pasando situaciones de esa característica, puede que lo hagan, pero también no podemos generalizar en que todos lo hacen de la misma manera. He encontrado en operativos, en controles, realmente personas con una capacidad terrible, una educación realmente destacable, y no estoy hablando de un grado académico, estoy hablando del simple hecho de observar a un personal policial o un inspector trabajando. Realmente, en honor a esas personas, a esas buenas actitudes, a esos buenos valores representados en un procedimiento, también existe la otra cara. O sea, nunca hay en general un extremo u otro, siempre hay distintos grises en el medio. O sea, hay muchas situaciones, dentro de esas están, por ejemplo, la de la resistencia a un control, la resistencia que se secuestra una motocicleta, que se presenten padres defendiendo a sus hijos o conniviendo justamente en haber transgredido una norma de tránsito. Y acá o avalando en cierta manera. Exactamente, grabando, tiene todo el derecho a hacerlo, que grabe, filme, siempre y cuando esté dentro del marco del respeto y no haya un entorpecimiento de lo que es el procedimiento. Bienvenido sea que lo haga, no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder acá. Así claro, pero digo, avalando la falta, porque ayer leíamos que otros medios colegas publicaban una nota con el juez de falta, el doctor Koloniski, que decía que muchas veces hacen los secuestros, hacen los operativos y después se encuentran con los padres que vienen malos porque los molestan para venir a retirar el vehículo o la multa o lo que fuera la sanción que correspondiera. O sea, también eso no es para nada bueno, ¿no? No es para nada bueno, pero también tenemos que pensar desde esta perspectiva. Si bien es cierto, hay padres, hermano mayor y lo que fuere, que se van a reprochar el procedimiento, no van a convalidarlo, o es más, van a sostener la conducta de aquel chico o no tan chico. Muchas veces tampoco tenemos que estigmatizar al adolescente. He visto contraventores, infractores realmente muy adultos también que transgreden las normas de tránsito. Pero no obstante ello, tenemos que analizarlo, evaluar desde este punto de vista. Es una cuestión compleja, si bien es cierto cada uno tiene el derecho de reclamar por los canales, la vía correspondiente, obviamente, pero también es cierto que un siniestro vial involucra a otros, inclusive entes del Estado que hacen a lo que es nuestra provincia, el Chaco, y que involucra a distintos ministerios. Un siniestro vial, por ejemplo, involucra sí o sí la participación de personal de salud pública, de ambulancia, todos los recursos logísticos y humanos que eso conlleva, el tiempo, esa cama que podría estar utilizándose por cualquier otra persona que padece cualquier otra patología. Por ahí las camas están colapsadas, los hospitales, los centros de salud pública están colapsados justamente por personas que tuvieron o protagonizaron siniestros viales que, como lo dije anteriormente, cuando diferencié accidente de siniestro, era una cuestión evitable con respecto a otras patologías que por ahí no son
Entonces también tiene mucho que ver una mirada mucho más amplia, más compleja, más allá del lugar mismo o la condición en que se haya suscitado esa contravención, esa transgresión a la norma de tránsito. Bueno, María José nos dice muy buena la nota, como ciudadanos también debemos colaborar. Nico nos dice, ¿por qué no se secuestran motos con escapes libres? Porque la otra vez estaba fuera del sanatorio y pasaron con los escapes haciendo cortes, no respetan absolutamente nada. Susi nos dice, este señor tiene que dictar curso a los padres, bueno, lo hacía cuando estaba en este lugar, si muchos no saben ni cuál es la mano derecha, somos burros, encaramos nomás, nos dice Susi por acá del barrio El Porvenir. Mira, Daniel, gracias por el concepto. No obstante ello, no soy solamente yo que trabajo en esto, hay un montón Sí. de empleados policiales, funcionarios policiales, que en forma silenciosa, quizá mi cara por ahí se vea porque surgía en una escuela, en una institución, pero hay muchas personas, muchísimas personas, que en forma silenciosa también están trabajando, están haciendo por ahí algún tipo de actividad, sea a través de una institución, a través de una iglesia, a través de un club, justamente pregonando esto, la no transgresión de normas, porque sabemos cómo termina, sabemos lo que nos duele, y sabemos que lo podemos evitar también. No obstante ello, si bien es cierto, como te dije, nos interesa el nivel académico para que una persona sea o no respetuosa, uno puede tener el mayor de los títulos y ser un irrespetuoso ante un procedimiento policial, y también me pasó, o sea, lo digo por experiencia, no porque me lo hayan contado. No obstante ello, también hacer hincapié de esto, y es fundamental lo académico. También te comentaba fuera de micrófono y no puedo dejar de mencionarlo. Sí. Me seguí formando, capacitando en esto, y realmente me saco el sombrero. Tuve la suerte de tener unos docentes realmente excelentes, docentes en el Instituto de Educación Superior de Villa Ángela, acá donde me he recibido como profesor en Ciencia de la Educación, y a partir de ello decirle, a través de inculcar ciertos valores, más allá de los conocimientos y de las metodologías, valores, la empatía, lo emocional que representa el desarrollo evolutivo de una persona, de un sujeto, que va dando paso a paso en una sociedad que va en vías de crecimiento. Cuando por ahí la estructura vial sigue siendo la misma, obviamente que conlleva nuestra obligación, no solamente moral, sino también legal, justamente de informar, de dar herramientas a los chicos para que cuando salgan a circular en la calle, sea motociclista, conductor de vehículo automotor o inclusive como peatón, Daniel, que sepamos de qué manera hacerlo. No podemos decir cuestiones por ahí calificativas con respecto a una persona que quizá no tuvo la suerte de que le brinden esas herramientas y sale el día a día a sobrevivir en el tránsito. No obstante ello, nunca es tarde para ir mejorando, y justamente eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otras especies. Nunca es tarde para seguir aprendiendo, seguir mejorando, y ese tiene que ser nuestro norte, ¿cierto? Mejorar día a día para que entre todos, no, ni Daniel, ni Rubén, ni fulano, ni mengano va a ser el que va a cambiar, lo hacemos entre todos. Y acá es donde tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad como ciudadanos, cumplir la normativa. Conozco, sé que puedo hacer, que no lo puedo. Respeto las señales de tránsito, el respeto al operador vial y en general la norma, porque las normas están para regular nuestra convivencia en sociedad. Tal cual. Me quedo con una frase, recién hablábamos de que hace cuánto tiempo estábamos haciendo notas y demás. Me quedo con una de las frases en una de las entrevistas que hicimos hace un tiempo ya, de que destacaba mucho usted cuando iba a los jardines o a los lugares educativos, de que le apuntaban mucho a los chicos porque ellos son agentes multiplicadores de la información que ustedes le brindaban. O sea, se convierten en cierta manera los controladores de los papis también, a ver si cumplen o no lo que aprendían de manera tan didáctica y sencilla ahí en esas charlas, ¿no? Totalmente lo dije y lo sostengo, me ratifico totalmente de eso. Es cierto, este nivel de certeza lo dice la experiencia. Soy padre, y realmente a nuestros hijos muchas veces nos muestran o nos abren los ojos de aquello de vivir veloz, de vivir a las corridas, de llegar siempre a un lugar o a otro, y por ahí nos olvidamos algunas cuestiones tan básicas y elementales. Y nuestros niños, nuestros hijos, son los que muchas veces nos dicen: papá, el semáforo está en amarillo, papá, pasa, papá, fíjate este señor, papá. Entonces de una u otra manera uno se da cuenta, y obviamente que te toca mucho más fuerte desde lo emocional, y también te lo decía recién, cuando uno guarda ciertos conocimientos de ciertos valores, cuando están cargados de ciertos niveles emocionales, ¿cierto? ¿Y qué nos va a emocionar? Que nuestro hijo nos esté haciendo ese llamado de atención
y obviamente que seguramente de ahí en adelante va a cambiar, nuestra conducta debería cambiar por una cuestión justamente de este vínculo, ¿cierto?, tan estrecho, tan íntimo, como también es entre un padre y una madre, con su hijo, con su hija, ¿cierto? O sea, todos de una u otra manera sumamos, y los chicos obviamente que van a replicar lo que aprenden en el colegio, en el jardín, lo van a replicar, y te van a contar también qué cosa hace bien papá o mamá, qué cosa hace bien o mal el hermano mayor, el tío, la tía, la abuela, quien fuere. Así que no obstante eso, no estamos acá para hacer justicia de nadie, no estamos acá para justificar ni tampoco para evaluar a nadie. Sí, tener solamente decirte esto, tenemos que tener la capacidad de hacer una evaluación de dónde estamos parados hoy. Evaluar, analizar cada uno de los datos que tenemos, y a partir de esa información que vamos recabando de distintas índoles, que nos lleva a tomar decisiones. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos bien encaminados? ¿Tenemos que redireccionar algunas situaciones? Realmente es una posibilidad que todos podemos hacerlo, todos tenemos la posibilidad de ser protagonistas, y lo podemos hacer a partir de hoy en adelante si se quiere. Sin dudas. Me quedo con algo que dijo recién, comisario, el hecho de respetar las normas. Ese es el punto principal que tenemos que comenzar a hacer si queremos mejorar nuestro tránsito, ¿no? Y comienza por nosotros, por el hecho de los que circulamos día a día, de respetar, de ajustarnos a eso que justamente nos va a guiar para vivir en una mejor sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Recordá esto, cuando hablamos de normas, estamos hablando de leyes, de ordenanzas, decretos reglamentarios, lo que fueron de una u otra manera, son instrumentos legales, te lo dije recién, reivindico, vivimos en sociedad, y como seres sociales que somos debemos ajustarnos a las normas de convivencia, y dentro de ellas, obviamente dentro de la complejidad de normas que existen, específicamente cuando hablamos del tránsito, está todo escrito, y si surge alguna cuestión nueva, obviamente que a medida de esto también es dinámico, a partir de una necesidad seguramente se instrumentará una determinada ley, ordenanza, lo que fuere. Conocerla, primero que todo, y respetarla. Justamente para eso, y es lo que nos diferencia justamente, como lo dije recién, de otras especies, tener esa capacidad de empatía, respetar la norma, no solamente por una cuestión de que si me van a labrar o no un acta de infracción, sino por el hecho de que mi conducta vial puede ser determinante o va a inferir quizás en la vida de un otro. Sin dudas, eso es fundamental, ¿eh? Y qué triste, porque muchas veces eso pasa, y pasó, y ojalá que nos pase más, pero está bueno que entre todos empecemos a tomar un poco de conciencia. ¿Cuál sería su mensaje al vecino que por ahí nos está escuchando, aquel que estaba ahí con una opinión o que tenía un punto de vista? ¿Cuál sería el mensaje que le dejarían? Mira, como mensaje decirle a cada uno de tus oyentes que tengamos realmente, que seamos optimistas. Primero que todo, seamos optimistas, que podemos cambiar, podemos mejorar, pero para eso demanda obligatoriamente debemos todos sumarnos a esto y trabajarlo primero en casa, con mi primer vínculo, mi primer núcleo familiar, extenderlo a familiares, primos, amigos, de una u otra manera hacer un trabajo en red, yo lo denominaría. No se trata, no se trata de ser mejor que nadie, solamente ser responsable al momento de ser una vía pública, una calle, una avenida, porque no es de Juan o de Pedro. La calle, la avenida es para que todos transitemos haciendo uso de un derecho constitucional previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, así que en ese sentido, existiendo la norma, respetarla. Reivindico el trabajo de los operadores viales, del inspector de tránsito, debemos respetarlo, no solamente porque sea una persona mayor, sino porque está cumpliendo un rol fundamental cuando está haciendo una regulación del tránsito, lo mismo que le hace un policía caminera, gendarme, lo que fuere. Está ahí realizando, exponiéndose justamente para brindar seguridad al resto de lo que estamos en su entorno circulando. Así que, mensaje, respetar las normas viales, poner en condiciones de transitabilidad nuestro vehículo o motovehículo, y pregonar siempre el no consumo de bebidas alcohólicas, porque el alcohol, no solamente porque es un depresor del sistema nervioso central, sino que realmente influye muchísimo en nuestros sentidos fundamentales, como es la visión, la audición, y sabemos que incrementa o potencia la posibilidad de participar en un siniestro vial.